Ok. En esta mañana vamos a hablar ahora de Hebreos capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 10. En esta porción de las Escrituras venimos hablando o vamos a hablar acerca del santuario terrenal. El propósito de esta lección es que nosotros podamos considerar el santuario terrenal, que es la sombra del verdadero. En estos 10 versículos que nosotros vamos a estudiar y a ver si nos da chance de poderlo ver el día de hoy, vamos a ver de manera física cómo estaba el santuario terrenal, es decir, miraremos lo que es la descripción como tal. Luego consideraremos lo que se hacía en este santuario terrenal. Y tercer punto que nosotros podemos considerar y que todo esto que el Antiguo todo esto que el pueblo de Israel hacía, se debe considerar como un simbolismo, como una sombra del verdadero. En los puntos principales de la carta a los hebreos miramos unos puntos muy sencillos y de igual manera elementales. Hablamos acerca de la superioridad de Cristo, lo miramos en los primeros capítulos de Hebreo, y luego, ¿verdad? Una vez que entramos a la segunda parte de la sección de esta carta, en Hebreos capítulo 8, venimos hablando acerca de la superioridad del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, del 1 al 6, encontramos que eran los pasajes de transición en el cual en el versículo 1 se resumía muy de acuerdo a lo que era esto. Y tenía que ver acerca del sumo sacerdote, en el cual dice se sentó a la diestra de Dios. Y el segundo punto presentado en esta transición de pasaje es lo que encontramos en el versículo 2 hasta el versículo 6, en el cual ahora dice que él es ministro del santuario. En esta segunda porción vamos a demostrar o considerar la superioridad del nuevo pacto. Y esto se manifiesta en 3 puntos que decíamos anteriormente, que el nuevo pacto se basa sobre mejores promesas. Como un segundo punto, miramos que el nuevo pacto se refiere a un mejor santuario. Y tercero, que este nuevo pacto proporciona un mejor sacrificio. En Hebreos capítulo 8, del verso 7 al versículo 13, nosotros leíamos acerca de las mejores promesas, en el cual leíamos anteriormente que fue predicho por medio del profeta Jeremías. Y no solamente esto, sino que en esa misma promesa Dios estaba indicando que tendría o prometió una mejor relación con su pueblo, una relación cercana. Y esto hizo posible entonces el perdón de nuestros pecados. De tal manera que ahora que entramos al capítulo 9, nuestra atención se centra en la cuestión del mejor santuario, provisto por el Nuevo Testamento. Es decir, que debemos apreciar el argumento del actor y debemos estar familiarizados con el santuario del primer pacto, que es lo que nosotros miraremos en estos primeros 10 versículos. Por lo tanto, entonces, encontramos una breve descripción de lo que es el santuario terrenal en los versículos del capítulo 9 de Hebreos, del versículo 1 hasta el versículo 10. Podríamos volver a los libros de Éxodo y Levítico para leer sobre el santuario terrenal, pero en nuestros textos encontramos una útil y conciso resumen. Empezamos entonces con que el santuario terrenal en cuanto a su descripción, y lo miramos en los versículos del 1 al 5. En primera instancia, se nos menciona acerca del lugar santo. No olvidemos que el tabernáculo, el santuario terrenal, estaba dividido en 2 secciones mayores. En una sección estaba lo que era el lugar santo, y la otra sección era lo que estaba considerado como el lugar santísimo. En Hebreos capítulo 9, el versículo 2 dice de esta manera: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En este versículo 2 se nos menciona entonces que el santuario estaba dividido en 2 secciones. La primera parte, esta fue la parte del tabernáculo en la cual los sacerdotes ingresaban diariamente. Y en este mismo versículo nos menciona que dentro de esta sección
estaba el candelero y también la mesa de los panes de la propiciación. Revisemos un poco acerca del candelero. En Éxodo capítulo 25, versos 31 al 40, dice de esta manera: harás además un candelero de oro puro, labrado de martillo. Se hará el candelero sus pies, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores será de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Las 3 copas en forma de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Verso 34. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. Así, así para los 6 brazos que salen del candelero. Verso 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le hará 7 lamparillas, las cuales encenderá para que alumbren hacia adelante. También sus despiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. En estos versículos que leíamos acerca del candelero se nos indicaba: 1, el material; 2, la forma que debía de tener. Y Dios en este versículo está siendo muy específico. Es decir, que iban a tener 6 brazos. Estos 6 brazos iban a estar ubicados de la manera que Dios ha dispuesto. 3 brazos de un lado y los otros 3 brazos del otro lado. Y de igual manera, Dios está siendo muy específico en la forma que debía tener, la imagen que debía tener en cada brazo. Y no solamente esto, además que está siendo muy específico en ello, Dios en estos versículos pues declara del material que debía de tener tanto la caña como los brazos, como el lugar donde van las lamparillas. Todo iba a ser de un material designado aquí, en el cual era de oro puro. En Éxodo capítulo 26, el versículo 35, agrega más información. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Ahora, en los versículos anteriores indicábamos o se miraba de que el material que debía de tener, y además de indicarnos el material, se nos dice que la ubicación que debía tener el candelero dentro del lugar santo. Es decir, que estaría colocado al lado sur de la pared del tabernáculo. Segundo, hecho de oro, y debía de tener 7 lámparas para quemar aceite de olivo. Y de igual manera, otra explicación u otra indicación que se da ahí es que este candelero nunca debía de salir del lugar santo. Además, que encontrábamos el candelero en el lugar santo, también se nos dice de que había una mesa, la mesa de los panes de la propiciación. Si nosotros leemos Éxodo capítulo 25, del verso 23 al versículo 30, para tener una idea acerca de la mesa de los panes de la propiciación, leemos de esta manera. Éxodo 25, versos 23 al 30, dice de esta manera: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y 1 codo de anchura, y su altura codo y medio. Y la cubrirás con oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Verso 25, y le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro puro. Y le harás 4 anillos de oro, las cuales pondrán en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura.
sus lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de la mesa de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se libarán. De oro fino los hará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. En estos versículos, haciendo una descripción de manera gráfica de la mesa, se nos indica uno, el material que debía de tener. Además de ser de acacia, se nos menciona que debía de ser bañada con oro. Pero habían algunos elementos los cuales dice que eran de oro puro, como lo era la cornisa. Además de ellos, se nos indica de manera clara la composición o la imagen que debía de tener esta mesa, la cual se indica, ¿verdad?, que debía de tener 4 anillos de oro, las cuales estaban en 4 esquinas. En las 4 esquinas y justamente coincidía con las 4 patas. En estos versículos, lo que leemos entonces es acerca de la descripción que se nos menciona acerca de los panes. En Éxodo 26:35, que también leíamos anteriormente, se nos indica la ubicación a cual la mesa debía de estar. Esta dice, la pondrás y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del norte del tabernáculo y pondrás la mesa al lado norte. Decíamos entonces que el candelero estaba en la pared sur y la mesa debía de estar en el lado norte del tabernáculo, uno enfrente del otro. ¿Qué más? En Levíticos capítulo 24, versos 5 al versículo 9, nosotros encontramos otra descripción más. Además de la mesa, también se nos indica que debía de tener los panes. Levítico 24, versos 5 al 9, dice de esta manera, y tomará flor de harina, y cocerá de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Verso 8. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas de Jehová por derecho perpetuo. ¿Qué vemos también? Los panes de la propiciación que estaban por encima de la mesa, Dios indica uno, la calidad a la cual iban a ser, flor de harina. Y además está indicando, ¿verdad?, el peso que debía de tener cada torta. Ahora, también se nos indica el número total de tortas que iban a ser, 12 correspondiendo a las tribus de Judá. Y además de ello, dice, se iba a colocar de manera ordenada, en el cual dice 2 hileras, cada hilera conteniendo 6 cada una. Además de ello, lo que vemos en este versículo, que se debía de estar reponiendo cada día de reposo. Y las que se iban a quitar, ya que tenían o estuviese ya una semana dentro del tabernáculo, esto únicamente se lo podían comer los sacerdotes. Entonces, en resumen, tenemos una mesa superpuesta con oro en el cual se guardaron 12 hogazas de pan, ordenadas en 2 filas de 6. Panes frescos iban a ser traídos cada sábado y el viejo debía de ser consumido por los sacerdotes. Hay un evento que siempre me gusta repetirlo, es el caso de David. En 1 Samuel capítulo 21, versos 3 y 6 se menciona este evento. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero la aderezo y los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Verso 5. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aún en el viaje, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Verso 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado
porque allí no había otro pan sino panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Dios para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. En este evento, el sacerdote está diciendo que no era un pan común, era un pan que había sido entregado y consagrado a Dios, por lo cual la única persona que debía de comerlo eran los sacerdotes. Fuera de allí, nadie debía de comerlo. ¿Y qué vemos? El sacerdote les consultó si realmente ellos se habían conservado puros o santos. Y vemos la respuesta, ¿verdad?, de David diciéndole que sí. Sin embargo, aunque este versículo no nos indica que ellos tuviesen culpa de ellos, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 12, versos 3 y 4, en el caso de que Jesús lo menciona de que ellos fueron culpables de ello. Pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él, los que con él estaban, tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni él, ni los que estaban con él, sino solamente los sacerdotes? Verso 5. ¿O no habéis leído? Hasta el verso, era el verso 4. Lo que se ve aquí es en la propuesta o el argumento que Jesús pone es referente cuando los discípulos de Jesús estaban recogiendo espiga en día de reposo. Por lo general se dejaban las espigas para las que personas hambrientas pudieran comer de ello. Ahora, la culpa o lo que se estaban diciendo los fariseos es que no debían de comer o no debían de trabajar. El hecho de levantar las espigas para ellos era comer, era trabajar, perdón. Lo que se ve aquí del argumento de Jesús es, también David no podía comer los panes de la propiciación, porque era únicamente para los sacerdotes. Pero si vemos aquí, dice, ellos eran sin culpa. Y de igual manera, ¿verdad? Para los judíos, David no era culpable de lo que hizo. Pero al ver a Jesús y sus discípulos comiendo en día de reposo, para ellos, ¿verdad? Ese le chocaba. Jesús está diciendo, ¿verdad? Con este argumento es, lo mismo que hizo David es lo mismo que está haciendo su discípulo en el día de reposo. Así como David era sin culpa y ningún judío lo podía culpar, así también los discípulos de Jesús eran sin culpa. Más que todo lo que vemos aquí, Jesús diciéndole es que debían de tener misericordia y no fijarse mucho acerca de ello. Miremos el segundo punto en cuanto es al lugar santísimo, lo más santo de todo. Y es lo que nosotros vemos en Hebreos capítulo 9, del verso 3 al versículo 5. Dice así, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El primer velo debemos de estar en cuenta, hermanos, que es la entrada al lugar santo. Cuando hablemos acerca del lugar del segundo velo, nos indica entonces que había una división, digámosle así, de manera física, que delimitaba tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Decimos entonces que esta era la parte del tabernáculo que estaba detrás del velo, el segundo velo. Y esta parte se le menciona, se le nombra como el lugar santísimo. Si leemos en Éxodo 26, el verso 31 al versículo 33, dice, también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y los pondrás sobre las 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oros, sus bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En esta descripción se nos indica el velo, qué color debía de tener. Y además se nos menciona, ¿verdad?, que el lugar donde estaba colocada este velo, pues tenía 4 columnas de acacia cubierta de oro, sus
sus capiteles de oro y también la base de plata. Es decir, que todo aquello lo que nosotros miramos en cuanto a estas columnas tenía una impresión visual, o sea, un material o unas columnas recubiertas de oro y de plata. En esta habitación, digámosle así, que era la más interna, era el lugar en el cual, el lugar más sagrado de adoración de Israel, en el cual dentro de este lugar, del lugar santísimo, estaba el altar de oro de incienso. Miremos también que el altar de oro del incienso estaba en realidad en el lugar santo, justo del otro lado del velo que separa las dos habitaciones. Consideremos en Éxodo capítulo 30, del verso 1 al versículo 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo, y los cubrirá con oro puro. Sus cubiertas, sus paredes, en derredor y en sus cuernos los hará en derredor de cornisa de oro. Verso 4. Les harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, y a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevador. Verso 5. Hará también las varas de madera de acacia y las cubrirá de oro, y lo pondrá delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, el cual está sobre el testimonio donde me encontré contigo. Verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste la lámpara, los quemará. Y cuando Aarón encienda la lámpara al anochecer, quemará incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre los cuernos lo harás Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año harás expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. En este altar las especies dulces fueran quemadas continuamente con fuego tomado del altar de bronce que estaba fuera del tabernáculo. Se indica también que los servicios de la mañana y la tarde fueron comenzados por el sumo sacerdote ofreciendo incienso al altar. Y una vez al año el sumo sacerdote tomaría el incensario ardiendo de carbones del altar junto al incienso en el lugar santísimo. Levítico capítulo 16, el versículo 12 lo describe de esta manera. Después tomará el incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfumes aromáticos molidos, y lo llevarás detrás del velo. Es apropiado decir que el lugar santísimo tuvo un altar de oro, porque el humo del incienso diario permearía a través del velo, y como tal ser un incienso perpetuo delante de Jehová. Éxodo capítulo 30, el versículo 8 lo indica. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. La ceremonia anual, que era el día de la expiación, conectaba de manera tangible el altar con el incienso en el lugar santo. Levítico 16, el versículo 12, dice de esta manera: después tomará el incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfumes aromáticos molidos, y lo llevará detrás del velo. Además, entonces, de encontrarse el altar de oro del incienso, en este lugar santísimo también estaba el arca del pacto, un arca hecho de madera de acacia de aproximadamente 4 pies de largo por 2,5 de ancho. Éxodo capítulo 25, el verso 10 al 16, leemos acerca del arca del testimonio y dice de esta manera: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos y anchura 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa alrededor, una cornisa de oro alrededor. Verso 12. Fundirás por ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado.
Harás una vara de madera de casa, las cuales cubrirá de oro. Verso 14, y la meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Verso 16, pondrás el arca al testimonio de lo que yo te daré. Se indica entonces las dimensiones, el material, y muy importante, dice, será cubierta de oro. Todo esto era lo más sagrado en el tabernáculo. Dentro de esta arca del pacto contenían varias cosas importantes. Uno de ellos era la olla de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Miremos cada una de ellos. Éxodo capítulo 16, versos 32 al 34 dice de esta manera. Y dijo Jehová, esto es lo que Jehová os ha mandado. Llenad un gomer de él, guardarlo por vuestras descendencias, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Verso 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado por vuestros descendientes. Dentro de esta olla que estaba contenida en el arca del pacto, tenía un elemento importante, que era el maná. Este maná servía como testimonio hacia las siguientes generaciones para ver el material o lo que Dios les dio a comer al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Además de esta olla, también tenía la vara de Aarón que reverdeció. En número 17, del verso 1 al versículo 17, dice de esta manera. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirá el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirá el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrá en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Verso 5. Y florecerá también la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel y a los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón que estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Versículo 8. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés toda la vara de delante de Jehová, todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos de Israel, a los hijos rebeldes, y os hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. En los versículos que leíamos había una queja y una murmuración acerca de por qué Dios había escogido a Aarón. Se da una prueba para que cada casa dé una vara. Y dentro de esas 12 varas, incluyendo la vara de Aarón, se iba a colocar dentro del tabernáculo de testimonio. ¿Con qué fin? Dios iba a escoger de manera milagrosa la vara que se iba colocando allí, y la vara que reverdeciera iba a ser como muestra de testimonio de que Dios había escogido esa descendencia para servir continuamente en la casa del templo. De tal manera que al final de ello vemos que la vara de Aarón reverdeció. No solamente reverdeció, sino que echó flores y también dio frutos. Además de ellos, además que se le regresó las varas a cada una de las tribus, la vara de Aarón se guardó dentro del tabernáculo del testimonio. Por eso encontramos que el arca del pacto también contenía esta vara de Aarón que reverdeció. Deuteronomios capítulo 10, verso 1 hasta el versículo 5, dice de esta manera. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras,
y sube a mí el monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en ella las tablas, en aquellas tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte las 2 tablas en mis manos. Y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, en el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas del arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Estas mismas tablas que se repitieron y que se volvieron a reescribir, los 10 mandamientos que inicialmente Moisés había quebrado, en esta ocasión, dice, se volvió a escribir en tablas que él mismo había labrado, y estas mismas se guardaron dentro del arca del pacto. Ahora, además del arco del pacto, tenía que cubrir las cosas que estaban dentro del arca. Y esto se le llama el arca del propiciatorio, cubrir el arca del propiciatorio. En Éxodo 25 se nos indica la forma que debía tener la tapa del arca. Y dicho de otra manera, también se indica no solamente las dimensiones, sino lo que debía de contener o tener esta tapa. Dice así, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y otro querubín en el otro extremo, de una pieza en el propiciatorio. Harán los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderá por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Verso 21, y pondrán el propiciatorio encima del arca. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso 22, y de ahí me declararé a ti, hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio de los que yo te mandé para los hijos de Israel. El arca o el propiciatorio era básicamente una tapa que estaba cubierta de oro, y además dice estaba coronada con 2 querubines, con 2 alas tiradas hacia arriba y enfrentado uno hacia el otro en el propiciatorio. Dijo el Señor que él se iba a aparecer en una nube sobre el asiento, se iba a aparecer en la nube, y además se nos menciona en este libro de Levítico que Dios iba a hablar entre los querubines. Levítico 16, el versículo 2 dice así, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Aquí se ve entonces que el propiciatorio era lo descrito en Levítico 16. En Hebreos capítulo 20, en Éxodo capítulo 25, donde el propiciatorio era justamente lo que estaba encima del arca del pacto, entre los querubines que se manifestaba allí. Número capítulo 7, el versículo 89 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. En este libro de Números se nos indica entonces que justamente en el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, y el propiciatorio que estaba por encima del arca del pacto, Dios hablaba a través de ahí. O sea, es decir, como dice el versículo, la voz de Jehová hablaba por encima del propiciatorio. Según la declaración por el mismo autor de estas cosas, no podemos hablar más en detalle de lo que se nos ha mencionado en esta ocasión.
Quisiera que pudiésemos ver esta imagen. En esta imagen se nos indica más o menos lo que veníamos hablando. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, el versículo 2 dice de esta manera: porque el tabernáculo estaba dispuesto en la primera parte. En esta imagen, si ven mi cursor, esto es el tabernáculo. Como lo ven, entonces el tabernáculo tenía una primera parte, que es esta, y luego una segunda parte, que sería esta. En esta primera parte, que es el lugar santísimo, que era el lugar santo, que el sacerdote entraba por la mañana y por la tarde para ofrecer sacrificio, en ese lugar santo, dice, estaba el candelero. El candelero estaba en esta posición. Y leíamos, ¿verdad? También en Éxodo, que tanto la mesa del propiciatorio, tanto la mesa como los panes de la proposición estaban uno enfrente del otro. En el caso del candelero, estaba en la parte sur. Si vemos por este lado, hermano, donde tengo mi cursor, allí se ve el candelero con 6 brazos. Y también en cada brazo pues tenía un candelero, y además de ello se ponía la vela. La escritura no mencionaba en el libro del Antiguo Testamento que ellas tenían 7. Si nosotros sumamos, eran uno por cada brazo, más la caña central, pues ahí tenemos, ¿verdad? 7 lámparas. No olvidemos, hermanos, que el número 7 aquí es simbólico en el sentido, ¿verdad?, de manifestar lo perfecto. Por eso encontramos la importancia de que hubiesen 7. Ok, dentro del lugar santo, volvemos a esta figura, estaba el candelero y además estaba la mesa y los panes de la propiciación. Por este lado, hermano, donde tengo mi cursor, ahí se ve la mesa, aunque no está muy bien la figura, pero se ve aquí, ¿verdad?, los panes de la propiciación que están hechas, colocadas en 2 hileras. Cada hilera compuesta, ¿verdad?, con 6 tortas. La sumatoria total de ello era 12 tortas. En el libro, ese es en el lugar santo. Luego, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo en el cual tenía tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual contenía un incienso de oro y el arca del pacto por todas partes. Aquí, como leíamos anteriormente, decíamos que el altar de oro del incienso, el escritor de los Hebreos indica que estaba en el lugar santísimo, pero cuando leíamos en Éxodo decía que el sacerdote entraba por la mañana y por la tarde para ofrecer sacrificio. Por ende, ¿verdad?, la descripción de los libros de Éxodo se nos indica que el altar del sacrificio estaba en el lugar santo, porque en el lugar santísimo no le era permitido entrar al sumo sacerdote todos los días, sino que entraba una vez al año. Y entraba, ya miraremos más adelante, entraba con la sangre del sacrificio que se iba a hacer. Por eso encontramos, ¿verdad?, la comparación de Jesús, ¿verdad?, que Jesús entró con su sacrificio, con su propia sangre, al lugar santísimo. Entonces, el arca del incienso, pues estaba en el lugar santo. En esta descripción, ¿verdad?, que encontramos aquí en la imagen inferior derecha, encontramos lo que sería el altar de incienso, ¿verdad?, donde se ofrecía todo el sacrificio. En el lugar santísimo, entonces, estaba el arca del testimonio, y en el arca del testimonio, dentro de ella, pues estaba contenida lo que era la vara de Aarón que reverdeció, la olla del pan que se recogió como testimonio para las generaciones futuras, y además estaban las tablas del pacto, las cuales, ¿verdad?, se escribió por segunda vez. El propiciatorio estaba, hermanos, por encima del arca del pacto, como lo ven en la imagen inferior izquierda. El propiciatorio era la parte que está en la parte superior del arca.
Como decía, ¿verdad? El propiciatorio viene siendo básicamente la tapa del arca del testimonio. Pero en la escritura, hermano, yo le digo tapa para que pudiéramos más o menos entenderlo. Pero el propiciatorio, como lo describe la escritura y como deberíamos de llamarlo, estaba por encima del arca del testimonio. Encima del arca del testimonio, como lo vemos ahí, Dios describió que encima en el propiciatorio debían estar dos querubines con sus cuatro alas, dos cubriendo, ¿verdad? El propiciatorio, el arca del testimonio, sus caras y su rostro estaban fijamente dentro del arca del testimonio y dos alas más que estaban cubriendo sus rostros por encima del arca del testimonio. También se menciona lo que leíamos también inicialmente en Éxodo, como también en Números, que Dios hablaba en el propiciatorio. Y si lo vemos en la ubicación, aquí en la imagen donde está el tabernáculo, el arca del testimonio y el propiciatorio estaba justamente en el centro del lugar santísimo, y en el cual el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificio. Además de ello, cuando entraba el sacerdote, entraba con una cuerda amarrada a su cintura. Cuando los sacerdotes percibieron y bueno, y además que tenía la cuerda, tenía unas campanitas. Si las campanitas no sonaban, es porque algo pudo haber pasado y estaban los sacerdotes que estaban en el lugar santo, venían y comenzaban a sacarlo del lugar santísimo. ¿Qué más? En la parte inferior era más o menos lo que en donde ve mi cursor, era básicamente donde estaba el tabernáculo. También se mencionaba que además de haber un velo que dividía las dos secciones, también se menciona que había un velo por encima, como lo era el velo que se ve en el lugar santísimo y el velo que se ve justo en la posición donde está el candelero y la mesa y panes de la propiciación. Sinceramente, hermano, esta fue la única imagen que yo pude encontrar y en la cual se ve de manera gráfica lo que venimos hablando en Hebreos capítulo 9, del verso 1 hasta el versículo 5. De Hebreos capítulo 9, del verso 1 al 5, se ve la ubicación del tabernáculo, que más o menos con la imagen que hemos logrado ver, tenemos una idea muy clara de cómo era el tabernáculo, descrita según la percepción del libro del escritor de los Hebreos. Hermanos, vamos a llegar aquí porque en la primera parte de este estudio hemos leído muchos textos y nos ha consumido el tiempo. Y de igual manera, ¿verdad? Seguiremos en una segunda oportunidad considerando, ¿verdad?, los puntos 2 y 3 de estos versículos de Hebreos capítulo 9, del verso 1 hasta el versículo 10. Gracias, amados hermanos, y que el Señor les bendiga.